Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a nuestro webinar del mes. Esta noche tenemos una invitada especial. Tenemos a la experta Lourdes Rojas, quien es gerente de gestión y gobierno de datos de Alicorp, y nos va a hablar de un tema sumamente interesante para todos ustedes: gobierno de datos. Vamos a buscar resolver la interrogante si es un costo o beneficio, y Lourdes está aquí acompañándonos para ello. Al mismo tiempo nos va a acompañar el presidente de CDO Latam, Iván Herrero, quien también va a moderar con Lourdes esta mesa y van a tener un interesante intercambio. Sin más, le doy la voz a Iván para que dé inicio con esta interesante charla. Adelante, Iván. Con todos vosotros y compartir esta noche con Lourdes y hablar de este tema tan interesante, ¿no? Y que tantas canas nos saca a todos. A mí me ha sacado unas cuantas del gobierno de datos, y si es un costo que de hecho hay que invertir en el gobierno de datos, pero ¿cuáles son los beneficios y cómo podemos medir los beneficios, ¿no? Que a veces es donde este tipo de iniciativas encuentran más dificultades. Así que, Lourdes, ¿qué nos puedes decir en torno a esto? ¿Cómo nos puedes ayudar? Hola, Iván, buenas noches a todos. Bueno, efectivamente nos sacan muchas canas y no se ve, creo, por los audífonos, pero es así, efectivamente, muchas canas que con los años uno va teniendo con la experiencia también y las acciones que se han venido logrando. Entonces, si me ayudas, Dani, con la proyección, pues efectivamente queremos tocar este tema muy importante sobre el gobierno de datos. Y quería arrancar primero con algo que es muy interesante, ¿no? Muchos hablamos en el mundo del gobierno de datos, pero existen mitos del gobierno de datos, ¿no? Y quería empezar por eso, por los mitos del gobierno de datos. Y si me ayudas, Dani, con la siguiente lámina, por favor. El gobierno de datos, y si vemos esta imagen que quería mostrar, que quería compartir con ustedes, es pues, imagínense que están en esa sala, ¿no? En esa sala, y que les han dado la tarea de buscar el file de Juancito Pérez. Pero como se darán cuenta, estos files y esos cajones no tienen numeración, no tienen codificación, no tienen nada. ¿Cómo buscarían el file? ¿No? Es que es así como se ve el gobierno de datos, así de engorroso, de complejo, cuando se quiere abordar. Y efectivamente pasa, y me ha pasado, y se los cuento como una anécdota, cuando en algún momento alguna directora, no voy a decir de dónde, me dijo, ¿no? Lourdes, es que lo que ustedes ven es bien gaseoso. Y seguramente algunos de los que están acá habrán escuchado eso también, ¿no? Que el gobierno de datos es algo muy gaseoso. Desde ese día, obviamente, hicimos muchas acciones para lograr que ella deje de decir gaseoso en las reuniones, porque lo decía y lo repetía 1000 veces. Pero es así como se ve. Y creo que hay diferentes mitos, y los invito a que igual me vayan compartiendo por el chat los mitos que tienen ustedes, las anécdotas que les seguro han vivido en este transcurso. Y si vamos a la siguiente lámina, pues, ¿qué otros mitos tenemos, no? También, ¿qué nos dicen del gobierno de datos? Que es una tecnología, que el gobierno es un proyecto, es una herramienta, me dijeron una vez, ¿no? Y en algún momento me dijeron, es que Lourdes, tu equipo de gobierno de datos son auditores, ¿no? Yo decía, no somos auditores, somos facilitadores, ¿no? Tenemos otro rol distinto a un auditor. Pero es que alrededor de eso es que muchas personas en organizaciones tienen esa idea sobre el gobierno de datos, y creo, la verdad, que es importante compartirlo con todos ustedes. Y bueno, y uno de los mitos que también se presentan y que para mí es muy gracioso, lo quería compartir en una lámina, es el siguiente. Si me ayudas, Dani. Es que, ¿qué nos dicen? Que el gobierno de datos es el patito feo de la historia, ¿no? ¿Ven ese patito feo? Sí, eso es lo que también se piensa del gobierno de datos, amigos. ¿Y por qué? Porque lamentablemente, pues, los entregables, los beneficios no son visibles desde el primer momento. Y hay todo un proceso para poder llegar a obtener estos beneficios, ¿no? Pero
como dice la historia, el patito feo se vuelve un cisne muy bonito, que luego nos va a generar valor en el camino y que definitivamente pues hay que tomar en cuenta que existen estos mitos, que existe muchas personas, las organizaciones que no tenemos todavía a lo mejor mucha claridad y está en todos nosotros los que estamos impulsando el Frente de Gobierno de Datos en poder trasladar esa claridad, ¿no? Porque finalmente, como yo describo en palabras muy sencillas, el gobierno de datos es que el gobierno de datos nos va a permitir tener un orden en las organizaciones, hacer las cosas distintas para poder con ese orden tener valor y generar beneficios. Es una forma sencilla que en mis palabras se las puedo compartir, así que sí quisiera ver si nos han comentado algo por el chat, Iván, a lo mejor alguien nos ha compartido otra anécdota o otro mito antes de seguir con la presentación. A ver, déjame ver. Creo que todavía no tenemos ningún comentario. Por favor, los que tengan comentarios sobre el gobierno de datos o sobre los mitos alrededor del gobierno de datos, que por favor nos los vayan comunicando. Y Lourdes, bueno, yo creo que esta situación que nos mencionas nos ha pasado a todos, ¿no? Nos puede resultar familiar el hecho de que nos digan, oye, pero esto, bueno, es gaseoso, es etéreo. Pero ¿cómo podemos responder a esto, ¿no? ¿Cómo podemos justificar? Claramente sabemos que no es una herramienta, claramente sabemos que el rol de los equipos de gobierno de datos no es ser auditores, pero creo que es fácil caer en ese rol, ¿no? Y que esto se vuelva un poco como una profecía autocumplida. Nos ven como auditores y entonces actuamos como auditores y entonces nos siguen viendo como auditores. ¿Y cómo salimos de ese círculo? ¿Cómo escapamos de esa maldición? ¿Cómo salimos? Sí, efectivamente. Bueno, a ver, si me ayudas, Dani, con la siguiente lámina para ir comentando un poco de cómo hacerlo, cómo empezar, cómo demostrar este beneficio que tiene el gobierno de datos. Sí quería, bueno, plantear tres cosas, ¿no? Si vamos a la siguiente, yo lo visualizo con 3 puntos claves que lo quería compartir al foro y sobre eso, pues también tener sus preguntas y compartir un poco las experiencias que tenemos todos. Y lo primero, y si me ayudas, Dani, con la siguiente lámina, lo primero es el poder tener una comunicación clara y sencilla en la organización. ¿Y esto qué me refiero? A poder trabajar la cultura del dato en la organización, enfocándonos en las personas, porque un punto clave dentro del mundo de gobierno de datos es poder identificar a las personas que también van a contribuir a impulsar el gobierno de datos. Y, por ejemplo, el poder tener estos influencers, ¿no? Estos influencers en datos, así como hay los influencers de la moda, de los autos, del fútbol. Bueno, mejor no hablo del fútbol porque hoy día seguramente algunos están viendo también el fútbol en paralelo, pero hay influencers de datos también, ¿no? Y eso es lo que buscamos como un punto de partida en las organizaciones, que sean nuestros aliados, para que a través de ellos poder sensibilizar a la organización en el tema de datos, en el tema del gobierno. Y creo que también es importante tomar en cuenta, asociado a eso, y si vamos a la siguiente, Dani, porfa, es que tenemos que tener en cuenta nuestro público objetivo, a quién nos dirigimos. No es lo mismo hablarle de datos al equipo de finanzas, comercial, riesgos en el caso de las entidades financieras, a supply. No es lo mismo, ¿no? Así como no es lo mismo poder hablar de datos a un analista de datos que maneje datos que en el día a día están utilizando, que le podremos hablar a lo mejor de los campos, de las tablas, ¿no? Y muy distinto hablarle a un comité de dirección. Me pasó en alguna oportunidad, no voy a decir dónde tampoco, pero me pasó en alguna oportunidad que mi VP me dijo, es que Lourdes, cuando vamos al comité de dirección y hablamos de data owners, hablamos de data governance, los perdemos, ¿no? Y es que son términos que no son familiares para ellos. ¿Y qué hicimos? Bueno, empezamos a decir responsables de datos en vez de data owners. Y creo que con eso por lo menos ya teníamos la atención.
y bueno, hicimos obviamente más cambios con respecto a eso. Es que también hay que ponernos en el zapato del otro, ¿no? Porque es como cuando vamos al médico, ¿no? ¿Qué nos dice el médico cuando vamos? ¿Cómo nos dice, no, usted padece de, por acá encontré un término bien curioso que decía hematopoiesis, y nos dice, pero tiene que tomar metrotexato. Traduzcan eso, por favor. Entonces, es igual, ¿no? Pongámonos en el zapato del otro, porque si nosotros hablamos en términos técnicos, a lo mejor que en nuestro día a día para nosotros es natural, no es lo mismo, ¿no? Por eso es muy importante ver nuestro público objetivo y ponernos en los zapatos del otro, tener ese foco de nuestros clientes internos, porque eso es lo que tenemos que buscar a través de nuestra organización. Y un punto adicional también que es importante comentar, es buscar cómo transmitimos estos temas a través de ejemplos del día a día, buscando ciertas analogías con la vida, porque se puede también de alguna manera transmitir la importancia del gobierno, transmitir la estructura del gobierno de datos a través de ejemplos comparados con equipos, por ejemplo, alguna vez hemos hecho ejemplos asociados a equipos de fútbol o usando ejemplos asociados a las materias primas, miles de ejemplos que creo que los puede ayudar. Y si vamos a la siguiente lámina, Dani, yo tenía esta imagen que me parece súper buena. Seguro muchos de ustedes que estamos acá ya lo han visto, ¿no? Han visto esa imagen que por LinkedIn creo que la he visto compartida muchas veces, pero me pareció interesante traerlo porque esto tiene una anécdota, ¿no? A mí me lo compartió un día una directora de recursos humanos, 8:30 de la mañana, que me llegó el mensaje en WhatsApp y me dice, Lu, lo vi y me acordé de ustedes, de tu equipo. Y me decía, y me comentaba lo sencillo que se puede ver el tema de datos a través de una imagen como esta, ¿no? Y alguien que en su día a día no es que ella hable de los términos de datos, pero conoce obviamente del tema, de manera muy general usa la data, ¿no? Como todos, me transmitía esa simpleza, ¿no? Y creo que es una forma también de poder reflexionar cómo podemos transmitir estos términos, cómo podemos transmitir la importancia, ¿no? Empezar sí con una comunicación básica de qué significa el gobierno, porque hay muchos, como lo comentaba en los mitos, que no lo conocen, y luego también comunicar las bondades, los beneficios, que ahora vamos a comentar un poquito más de eso también. Y no sé si, Dani, me ayudas con la siguiente lámina, que es el segundo punto que quería comentar, ¿no? El beneficio asociado y alineado a la estrategia de negocio. ¿A qué me refiero? A que nuestra estrategia de gobierno de datos no podemos ir en contra de la corriente, ¿no? No podemos ir desalineados a nuestra estrategia corporativa, a nuestra estrategia de la organización, porque definitivamente tenemos que enfocarnos, ¿no? Enfocarnos y priorizar lo que genera mucho impacto. A veces podemos querer abordarlo todo a la vez y en mi experiencia yo diría que ese es un error muy grande en el frente de gobierno de datos. Podemos empezar por un área, podemos empezar por 2 o 3 áreas a la vez. Va a depender mucho realmente de la organización, del nivel de madurez que tenga la organización, de la granularidad de datos que también podamos manejar en las organizaciones, pero va a depender un poco también de ese análisis previo, pero que tiene que estar muy asociado a la estrategia. Pero importante empezar, y empezar yo diría a través de casos de uso. Seguramente muchos de ustedes han escuchado sobre eso, ¿no? Los casos de uso de negocio. ¿Y a qué nos referimos? A utilizar esos casos de uso de negocio para generar un valor directo a la organización con acciones pequeñas. Muchas veces también, en mi experiencia, he visto que queremos abordar casos de negocio muy amplios, con un alcance muy grande y que a veces es de nunca acabar, ¿no? Hay acciones pequeñas que a veces las perdemos de vista, que en el día a día también nos puede ganar, ¿no? El tiempo y no las estamos identificando. Pero es importante identificarlas, empezar a accionar sobre acciones pequeñas y con esas pequeñas acciones que nos generan valor, empezar también a comunicar
¿no? Y un punto importante también, el valor del gobierno de datos y el valor de los datos está en todo el ciclo de vida del dato, ¿no? Desde que se genera hasta que se usa. ¿Y por qué lo digo? Porque sí es importante y algo que me pasó, y a lo mejor si vamos, Dani, a la siguiente lámina, es que hubo un momento en el que vi la luz, como diría yo, porque empezamos a enfocar el gobierno de datos a través de una visión end-to-end, a través de una visión de procesos, ¿no? Y ¿por qué lo digo y por qué siempre lo sugiero y lo trato siempre de implementar? Porque la visión de procesos nos va a permitir tener visibilidad de todas las oportunidades en datos que podamos tener dentro de un proceso que queramos abordar. Un caso de uso asociado a un proceso con una visión end-to-end, ¿no? Una visión macro. Y aquí una experiencia muy bonita que me pasó, que quería compartir, es que hubo un momento también en algunas de las organizaciones donde estuve, donde pudimos abordar un caso de uso. Hubo un antes y un después del caso de uso, ¿no? En el antes era un caso de uso que se empezó a desarrollar, que empezamos en el camino a abordar diferentes mejoras de datos, pero cada vez se hacía más grande y no teníamos definitivamente cuándo acabar en ese sentido. Pero luego vimos esa estrategia de incluir la visión de procesos con un equipo. Formamos un equipo multidisciplinario donde estaba el equipo de procesos, donde estaba el equipo de negocio, clave para este ejercicio, donde estaba el equipo de TI, donde estaba el equipo de analítica, el equipo de gobierno de datos, y entre todos, con este equipo multidisciplinario, aplicando la metodología también de procesos, levantamos el end-to-end de este caso de uso. Era un caso de uso asociado a campañas comerciales. ¿Y qué es lo que se logró? Se logró identificar estos puntos de dolor, se logró identificar dónde íbamos a trasladar estos beneficios entregables, se logró identificar los indicadores de medición, cómo íbamos a medir este caso de uso, ¿no? Y luego qué impacto iba a tener sobre este entregable que se estaba abordando. La verdad que nos trajo muchas satisfacciones ese caso, ¿no? Se logró medir temas de time to market, mejoras de verdad súper positivas, y se maximizó el valor en términos de ventas, en términos de efectividad, y también ahorros y eficiencia asociado a reducción de FTEs, ¿no? Porque sí, efectivamente, como comentaba hace un minuto, es que el gobierno de datos también se puede medir a través de estas acciones. A veces tomar un caso de uso con un alcance muy amplio que nos puede dar mayor satisfacción, efectivamente, pero todo tiene su tiempo. Y por otro lado, tomar algunas acciones pequeñas que con eso podemos empezar a generar valor. Y creo que eso es un punto clave, ¿no? Y obviamente, como decía, también medir los resultados, no dejarnos los resultados con nosotros, ¿no? Claro, es lindo ver cómo estamos aportando al negocio, pero también es importante mostrar, comunicar esos resultados, que la organización pueda palpar que hay estos beneficios, ¿no? Estuve hace poco en una reunión también, recuerdo, con un equipo, le mostrábamos algunas mejoras del caso de uso. Y es muy alentador cuando el equipo siente ese beneficio, cuando siente que le hemos aportado, cuando siente que el gobierno del dato está aportando en su vida diaria, ¿no? En su día a día, en lo que hace en el negocio de su día a día. Entonces, yo ahí, bueno, dejo ese mensaje, ¿no? Como decía Iván también hace un minuto, al inicio es una inversión, pero luego esto se vuelve un beneficio claro, tangible, medible. Y bueno, y para avanzar también con la siguiente lámina, Dani, que creo que ya me salté una, pero bueno, era lo que estaba diciendo. Si quieres, vamos a la siguiente, que era el tercer punto. Sí, y el tercer punto que quería compartir también es que es clave el trabajo en equipo, ¿no? No estamos solos, ¿no? Eso es importante. No estamos solos en el gobierno de datos, no estamos solos.
hay un equipo y esto es clave, hay equipos multidisciplinares como el que comentaba en la anécdota y en la experiencia que tuve, trabajar de la mano con el equipo de tecnología, el equipo de procesos, analytics, los equipos de las áreas de negocio, ¿no? Que en conjunto podemos maximizar el valor de los datos y maximizar el valor que queremos lograr en la organización. Formar estos equipos multidisciplinarios, como el ejemplo que les compartía, que me parece en lo personal uno de los mayores éxitos que podemos tener al formarlo, al ejecutar estos casos de negocio de esta forma, porque enriquece mucho el poder tener diferentes perfiles, hace mucho challenge dentro de ese trabajo y empoderarlos, ¿no? Empoderar a estos equipos para que puedan ir resolviendo estas oportunidades que se presentan en términos de datos. Y creo que también es importante dentro de esto el cómo se manejan estos equipos. Y un tema que también creo que es muy conocido por todos, el manejar la metodología Agile, ¿no? Cuando abordamos este caso que les comentaba del equipo multidisciplinario, ayudó mucho esta metodología. De hecho, tengo un gran amigo que me inculcó mucho también esto y la verdad muy agradecida, siempre estuve con él por eso, porque creo que estas diferentes visiones de tanto el mindset Agile, la metodología de procesos, más todo lo que se incluye con el gobierno de datos, se va enriqueciendo, ¿no? Y por eso es importante que los equipos multidisciplinarios pues se mantengan para poder generar el valor. Y lo otro que, como bien dice en la lámina, es la retroalimentación. Hablaba hace un rato de la comunicación, pero también hay que escuchar. Hay que escuchar a los equipos, a las áreas, a nuestros compañeros, a los directivos, porque ¿no? También ellos tienen mucho seguramente que decirnos sobre lo que estamos haciendo en gobierno de datos, escuchar también a los equipos, a los analistas, a los que viven el día a día con la data, porque definitivamente los que viven el día a día con la data y en organizaciones que a lo mejor los datos todavía tienen oportunidades de mejora, son los que sufren más con eso, ¿no? Y también un punto clave, escuchar a nuestros equipos, los que tenemos el privilegio de trabajar con equipos maravillosos, que no sé, creería que por aquí están conectados tanto algunos de los chicos con los que he trabajado antes y los que trabajo hoy, y que aportan mucho y nos complementamos, ¿no? Enriquecen mucho y siempre tienen algo de valor que decirnos, siempre va a ayudar mucho escuchar. ¿Y por qué? ¿Por qué escuchar? Porque creo que tenemos que accionar rápidamente ante esa retroalimentación que nos van a dar en general, ¿no? Una escucha con visión 360, que para mí eso es clave y lo sugiero y lo recomiendo definitivamente para poder abordar el gobierno de datos y sobre todo para poder maximizar el valor y el beneficio del gobierno de datos que tanto buscamos y que definitivamente es algo que en el camino se viene logrando en el camino cada vez más, se ve que el gobierno de datos pues está cobrando mucha relevancia en el mundo, está cobrando mucha relevancia en Perú, ¿no? Como vemos incluso aquí en Perú este año que se ha lanzado todo el tema de la estrategia de gobierno de datos y que a mí me dio una alegría increíble que el día que lo vi, lo compartí ahí con el equipo, con algunos compañeros, la verdad que es sorprendente ver que nuestro país también esté abocándose a esto, ¿no? Y seguramente en muchos países también. Y bueno, y eso era un poco lo que quería compartir. Y si nos vamos a la siguiente lámina, Dani, solo quería dejarlos también con esta pregunta. ¿Y ustedes qué camino quieren seguir? Así que bueno, Iván, con esta pregunta que dejo ahí al público, te doy también pase para ver si seguimos con la conversación ya con el público y si tienen algunas preguntas para resolver. Gracias, Lourdes. Súper interesante lo que nos has contado. Tengo aquí el chat delante y, bueno, hay gente que nos dice que el gobierno de datos es igual a data maestra, ¿no? Hablando de los mitos, que es igual a data maestra, que es bloqueante para la analítica, que consiste en controlar accesos de usuarios nada más.
lo cierto es que implica muchas cosas. Me gustaría que nos dijeras cómo definirías tú el gobierno de datos, ¿no? Porque hay muchas cosas que no son o que son definiciones parciales, pero ¿qué definición nos puedes dar tú? ¿Qué es el gobierno de datos, en tu opinión? Sí, es súper importante eso también. Creo que cuando comentaba hace un rato sobre los mitos, queda claro, ¿no? Tantas formas de verlo. Y es que también cuando no se conoce de un tema, y lo hablo en general, también genera mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre empieza a generar una serie de mitos porque no lo entendemos. Pero en palabras sencillas o en mis palabras, ¿no? Sin entrar a lo técnico del tema, es que para mí es una forma distinta de hacer las cosas. Las organizaciones han crecido tantos años manejando data. Toda la vida se ha manejado data, ¿no? Pero han crecido de alguna manera a su ritmo, diría yo. Pero hoy llega el gobierno de datos a decir, esta es otra forma de hacerlo y, como yo diría, a poner orden, ¿no? A poner ese orden que a veces es difícil de adoptar, y por eso cuesta mucho y por eso a veces hay una resistencia hacia el gobierno de datos, pero ese orden a la larga nos genera beneficios, como ese patito feo que les decía. Pero yo lo diría en esas palabras, es una forma diferente de hacer las cosas que nos da orden para poder tener beneficios en un corto o mediano plazo. O sea, no es un proyecto, no es controlar accesos, no es algo táctico, sino que lo que tenemos que entender quizás por el gobierno de datos es una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Es más como una cultura, algo que tenemos que impregnar en la cultura de la organización, ¿no? Correcto. Y como diría una gran amiga mía, vino para quedarse. El gobierno de datos vino para quedarse, señores. Eso es lo que hay que decir en nuestras organizaciones cuando empecemos a ver el gobierno de datos. Y quizás, o sea, yo creo que los gobiernos de datos, los proyectos de gobierno de datos tienen en general una alta tasa de fracaso porque no son capaces de entender, a veces no somos como profesionales capaces de entender que son proyectos de cultura y no tanto proyectos técnicos o proyectos de herramienta, y que una herramienta por sí misma nunca va a lograr generar cambios de comportamientos, que es, como tú nos dices, lo que buscamos mediante el gobierno de datos. Queremos que las personas trabajen de una forma distinta, tengamos una aproximación distinta a los datos y a poner ese orden y que entendamos por qué. Y a veces nosotros mismos cometemos ese error, o bien solos o apoyados por empresas de consultoría, pero sí hay como que nos ponemos la trampa nosotros mismos. Queremos que se entienda como algo estratégico, pero después lo abordamos de forma técnica, parcial, una mirada muy de herramienta, de auditores. ¿Por qué crees que nos pasa eso? ¿Qué es lo que nos falta entender? Porque aquí es muy fácil echar la culpa a otro, ¿no? Es muy fácil decir, es que el negocio no lo entiende, es que nos ven como auditores. Pero, ¿qué reflexión crees que tenemos que hacer como comunidad de profesionales de datos? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué tenemos que hacer de forma diferente para que estos proyectos sean exitosos y no nos estemos estrellando permanentemente con estas mismas barreras? Sí, creo que estoy muy alineada también con lo que comentas, Iván, ¿no? De la cultura. Yo creo que hay que empezar por ese cambio cultural. Creo que hay que empezar enfocándonos en las personas. Por eso lo comentaba también ahora en uno de estos puntos, que tener esa visión enfocada en las personas como un punto de partida, ¿no? Y hay que también, como punto de partida, conocer a nuestra organización. El conocer a nuestra organización, porque no hay una fórmula del gobierno de datos y no hay una sola forma de aplicarlo. Va a depender mucho de la madurez de la organización, de la cantidad de data que se maneja en una organización, en algunas menos, en algunas más. Y va a depender mucho de ese assessment, ¿no? O esa revisión, análisis inicial que es clave hacer para tener ese ASIS bien identificado. Ese ASIS identificado para luego definir tu camino hacia ese to be, y con un roadmap claro, bien definido, ¿no? Y con una visión de procesos que lo comentaba, porque realmente
lo considero clave como un elemento complementario al gobierno. Creo que hace que el tema de datos se maximice al tener esa visión de procesos. Entonces, yo diría que a lo mejor en algunos casos sucede que nos lanzamos directo a querer ya definir el data owner o los responsables de datos, para no entrar en lo técnico, ¿no? Ya nos lanzamos a definir, ya, vamos a comprar esta herramienta para el gobierno. No, un momentito, ¿no? O sea, hagamos una pausa. Veamos primero los pasos iniciales, veamos cómo estamos en la organización, qué tenemos, cuál es la estrategia de negocio, a dónde queremos ir, alinearnos hacia eso. Entonces, esa mirada inicial, hay que tomarnos un tiempito. Sí, no unos años tampoco, pero sí un tiempito, para poder setear bien esa ruta, mapear bien la realidad de nuestra organización, de nuestros equipos, de cómo está esa situación, ese ASIS, como lo decía, y sobre eso marcar ese roadmap, ese camino para llegar a ese to be. Eso es lo que yo sugeriría, ¿no? Tomar ese paso, ¿no? Antes de entrar a la cancha. Bien interesante, ¿no? Lo que nos recomiendas es, oye, es un proyecto de cultura, de personas, apalancado en tecnología, pero lo prioritario aquí son las personas. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar, entender el nivel de madurez de la organización, entender, oye, cuáles son esos mitos que existen en la organización, ¿no? ¿Qué entiende cada uno por gobierno de datos? Y ayudar a aterrizar este término a algo que sea más comprensible. A mí a veces me gusta, se habla mucho de la democratización de los datos. Y a mí me gusta hacer una analogía, que es que una democracia no es lo mismo que una anarquía, ¿no? Entonces, es muy fácil equivocarnos y queriendo hacer una democratización de los datos, crear una anarquía de datos, un caos de datos. Porque una democracia cuesta esfuerzo montar una democracia. Hay que tener una constitución, unas leyes, organismos que protejan los derechos de los ciudadanos, pero también que hagan valer los deberes, las obligaciones que tenemos. De alguna forma ese es el gobierno, ¿no? Y ese es el gobierno de datos. Algo que quizás, si queremos avanzar como compañía hacia una democratización de los datos, el gobierno es lo que nos va a permitir que avancemos de una forma ordenada, con derechos y con deberes, y que esto no se vuelva un caos, una anarquía que a la larga no funcione, ¿no? Así es, ¿no? Y tener eso, digamos que ese camino también claro, ¿no? Como lo comentaba, ¿no? Para poder abordarlo. Pero no sé si habrá más preguntas en el chat, por ahí acabo de mirar que hay algunas. Sí, mira, nos dicen una pregunta compleja, te la van a poner difícil. A ver, qué Imaginen miedo. que soy el CEO, el gerente general de una compañía y que ustedes ¿Ya? me quieren vender el gobierno de datos para mi compañía. ¿Cómo lo harían? ¿Qué beneficios concretos me ofrecerían? ¿Y cuál sería el camino? Cada next step que tendría que manejar. ¿Qué tipo de herramienta debería usar? Aquí, bueno, no es una pregunta compleja, son muchas preguntas complejas. ¿Qué tipo de cambio de cultura debería aplicar? ¿Catálogo de datos? ¿Metodologías? Entonces, volvamos, por resumir toda esta pregunta en algo un poco más sencillo. ¿Cómo convencerías al gerente general de una compañía de que el gobierno de datos es importante y qué pasos tiene que dar para lograr empezar a avanzar en este camino del gobierno de datos, que también es algo que no se hace en 2 semanas ni en 2 meses? ¿Qué sugeriría? Sí, tal cual. Sí, es una pregunta muy buena y entre todas las preguntas que dice en el chat. Pero creo que para convencerlo, primero tengo que conocer a la organización, ¿no? Que es este paso inicial que comentaba. Sí sugeriría poder mapear ese estado actual de la organización y sobre las oportunidades en datos que se identifiquen, poder hacer ese caso de negocio para poder mostrar con números ese beneficio que nos va a dar el gobierno. Porque podemos tener un sustento cualitativo, pero también tener un sustento cuantitativo. Por eso comentaba también al inicio que el gobierno de datos es totalmente medible.
El tema es que hay que empezar a medirlo y enfocarlo a la estrategia de negocio, ¿no? Creo que un CEO lo primero que va a esperar ver es ese beneficio cuantitativo, que en mi experiencia, no solo, bueno, con algún CEO, sino con algunos vicepresidentes, también me ha pasado cuando he llevado alguna iniciativa de gobierno de datos y lo que me decían era obviamente, ¿no? ¿Y cuánto nos va a dar? Es que son los números, ellos van a ver los números, efectivamente, y no solamente en el gobierno de datos, lo van a ver en todas las iniciativas que querramos implementar. Entonces creo que mi sugerencia sería analicemos bien dónde queremos enfocar, porque tampoco, como diría un amigo, no hay que vender humo, ¿no? Porque de eso no se trata. Porque realmente si mapeamos bien y definimos cuál es ese beneficio cuantitativo, podemos definir bien cuál es ese camino y apuntar en un plazo corto, mediano, a tener acciones concretas que se puedan mostrar a toda la organización. Eso sería, Iván, en mi opinión. Lourdes, sí, cuando nos dices hacer una estimación del impacto, a mí me parece a veces difícil aislar el beneficio que genera una capacidad por sí misma. Es decir, o sea, ¿cuánto me va a generar el gobierno de datos? ¿Cuánto me va a generar la analítica? ¿Cuánto me va a generar ingeniería de datos? Porque son capacidades que por sí solas a veces es difícil que generen valor, ¿no? O sea, tienes que verlas como parte de un esfuerzo integral junto con rediseño de procesos, cambios de comportamientos. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer para poder convertir el dato en valor para el negocio. Y tú nos dices que, bueno, que lo primero que haría sería hacer esa estimación. ¿Has podido hacerlo? ¿Tienes alguna metodología o algo que nos puedas compartir de cómo aislar el valor que genera el gobierno de datos por sí mismo? ¿O te refieres a un enfoque un poco más integral de el valor que pueden generar las iniciativas de datos, incluyendo otro tipo de capacidades en el proceso? Sí, creo que ambas. La respuesta es ambas. Por un lado, sí, la integración con diferentes capacidades, pero he tenido oportunidad de poder identificar valor solo con la data, ¿no? Solo haciendo acciones específicas con la data. Voy a decir un ejemplo un poco general, pero por ejemplo, algo muy clásico creo yo que pasa en las entidades financieras, ¿no? El querer tener la contactabilidad, los datos de contacto que son tan valiosos para poder llegar a los clientes. Y sí, en mi experiencia hemos hecho algunas acciones que teniendo el dato actualizado, logramos incrementar la productividad de la red de oficinas, directamente su productividad en venta. Y obviamente eso es crecimiento también de productividad y de venta y de efectividad. Bueno, entonces el dato valorizamos como el valor directo de la calidad, de la actualización del dato sobre la productividad y la venta. ¿Hay formas de hacerlos aisladas? Sí. Hay formas de hacerlas en conjunta también. Ahora, como decía hace un rato, al hacerlo en conjunto, maximizas, le das mayor potencial a los datos, efectivamente. Que sugiero que no perder la mirada de ambos, ¿no? Como les decía, no estamos solos, hay que hacerlo en conjunto, no lo podemos hacer solos. Yo sugeriría siempre tener esa visión, pero no perder de vista estas cositas, porque estos temas o quick wins o acciones específicas, muchas veces es como que estamos tratando de transformar o de hacer acciones tan transformadoras y no nos damos cuenta de los puntos de dolor que a lo mejor en las entidades financieras, nuestros amigos que atienden en las agencias, las redes de oficinas, tiendas, como le llaman en los diferentes bancos, son los que sufren. Y conocer y hablar, por eso hablaba mucho hace un rato de escuchar. A mí me ha tocado ir a las oficinas a conversar con los ejecutivos de las oficinas y traer de primera mano y entender de primera mano dónde estaban sus puntos de dolor. Y es que eso es muy valioso. Eso no hay que perderlo, eso es muy valioso. Lo que nos decías, ¿no? Escuchar, entender los dolores del negocio, los dolores del cliente, qué entienden por gobierno de datos, ¿no? Qué importante es, en todo lo que hagamos, siempre dedicar un tiempo a escuchar y a entender antes de hablar y de impulsar acciones.
Buenísimo. Tenemos también una pregunta que es bastante recurrente en mi experiencia en todo lo relativo a gobierno de datos, que es ¿y quién lo tiene que hacer? Nos dice, ¿hace sentido que sea el área de analítica el que desempeñe el rol de gobierno? ¿Lo tiene que hacer tecnología? ¿Lo tiene que hacer...? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿O quién no lo tiene que hacer, si no prefieres? Bueno, sí, por ahí podríamos empezar. A ver, ¿qué sugiero? Y lo voy a decir muy basado también en mi experiencia, ¿no? He visto organizaciones que el gobierno de datos lo aborda un área específica, no sé, un área comercial, ¿no? He visto ocasiones en que lo abordan áreas de finanzas, ¿no? O en otras ocasiones he visto que efectivamente lo abordan áreas que son independientes y cross, ¿no? También he visto que lo abordan áreas de tecnologías. Yo creería y sugeriría, y es obviamente basada en mi experiencia y lo que he vivido y lo que ha funcionado cuando lo he abordado, es que sea un área independiente, ¿no? Que no lo aborde tecnología. Creo que hay muchos, bueno, y si por acá hay amigos de tecnología, seguramente algo me dirán por ahí ahora en el chat, pero creo que a veces pasa que si lo aborda un área específica, hay objetivos específicos que tiene cada una de estas áreas y se suele sesgar el gobierno. Entonces, el que lo pueda abordar un área independiente, ayuda mucho a esa visión cross, transversal, a poder también tener ese empoderamiento, porque obviamente muchas organizaciones, los CDOs están pues con reporte directo al CEO, y eso también ayuda porque tienes la forma de llegar también a las diferentes áreas. Entonces, creo que un área cross es algo que nos va a ayudar a generar mucha potencia, pero nuevamente, ¿no? Yo le decía hace un rato, no en todas las organizaciones se aplica lo mismo, porque hay organizaciones grandes que se podrán manejar de una forma y hay organizaciones pequeñas que se pueden manejar de otra forma, porque claro, a veces está en algún área específica porque son equipos pequeños, ¿no? Organizaciones que podrían asumirlo dentro de un área como tecnología, pero sí no perder la visión transversal, ¿no? Estén donde estén, sean organizaciones pequeñas o grandes, yo como digo, sugiero que sea un área independiente, no perder la visión transversal, la visión de procesos, con mirada cross, no sesgarnos a solamente objetivos específicos, porque es ahí donde perdemos el mayor potencial de los datos. Buenísimo. Oye, Lourdes, y para cerrar, no sé si nos podrías compartir uno o dos aprendizajes, ¿no?, de toda tu carrera que digas, esto, si alguien me lo hubiera dicho cuando empezaba, qué bien me habría servido, ¿no? Uno o dos aprendizajes y una o dos sugerencias que tengas para toda la audiencia que nos acompaña hoy. Gracias, sí. Bueno, lo comentaba creo un poco también ahora cuando decía que vi la luz, vi la luz de procesos. Y es que sí, yo creo que si hace muchos años me hubieran dicho o hubiera tenido esta interacción tan cercana con todo el frente de procesos, hubiera empezado a abordarlo con esa metodología complementaria, ¿no? Con toda esa visión de procesos de manera complementaria. Entonces, sí, eso en mi experiencia diría que es uno de los puntos que son claves, ¿no? Así como ahora, bueno, la metodología Agile también ayuda muchísimo en este frente, que es otro punto importantísimo. Y luego, ¿qué sugiero? Es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué sugiero? Primero, no tengan miedo, ¿no? Porque no es un monstruito, ¿no? Y como decía, no somos el patito feo de la historia. No tengan miedo, hay que empezar a hacer las cosas, ¿no? Empecemos a hacer las cosas, empecemos a abordar el gobierno de datos, arriesguémonos. Eso es lo que creo que es importante, hay que arriesgarnos, hay que empezar a levantar esos quick wins que a veces perdemos de vista, ¿no? Conversen mucho con las áreas de negocio, sean muy cercanos y pongámonos en los zapatos del otro, que era lo que también comentaba cuando hice el ejemplo del médico, ¿no? Siempre acuérdense cuando estén con sus equipos, cómo nos habla el médico,
que cada vez que voy tengo que preguntar. De verdad que yo soy muy preguntón y pregunto de para qué, si es para la cabeza, si es para el estómago, no sé. Pero ¿por qué? Porque no los entiendo, ¿no? Porque me hablan en sus términos técnicos. Entonces, no seamos esos médicos. Así que les sugiero esos puntos, ¿no? El escuchar y como decía al inicio, también comunicar y enfocarnos en las personas. Definitivamente son temas claves que no estamos hablando de la parte técnica del gobierno, no estamos hablando de los metadatos, estamos hablando de poder aplicar diferentes estrategias dentro de este mundo del gobierno de datos, que creo estaba de alguna manera relegada, ¿no? No se impulsaba en ese sentido. Muchas veces se ha visto el gobierno de datos solo enfocado a la calidad del dato, ¿no? De hecho, yo lo conozco así hace también muchos años, pero no es solo eso. Si bien es cierto, la calidad es un potencial, ¿no? Nos da mucho potencial, pero no es solo eso. Entonces veamos el gobierno de datos con una visión 360 que nos va a ayudar pues a poder sacarle el mayor beneficio, que es lo que buscamos. Me ha encantado el cierre. Hemos empezado con los mitos, que es esto es una herramienta, es algo técnico, es un proyecto, y tu consejo es esto es un problema de persona, ¿no? Es un enfoque de cultura, y lo que nos recomiendas es escuchar y comunicar, ¿no? Y hacer. Qué cambio de mindset. Así es. Así es, empecemos, amigos, empecemos con todo este lindo mundo de la data, a seguir impulsándolo. El gobierno de datos a mí me encanta el tema de la data, siempre lo he dicho a todos los que me conocen, así que los invito a seguir impulsando el tema de gobierno de datos en las organizaciones y en nuestra sociedad, ¿no? No olvidarnos de eso. Buenísimo. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias Iván, gracias al equipo de CDO por la invitación. Gracias a todos por su asistencia. Gracias. Muy interesante tu participación, Lourdes, muy enriquecedora el intercambio con Iván, verdaderamente nos ilustran más sobre el gobierno de datos, hay que materializarlo, hay que cambiar las estructuras organizacionales, hay que trabajar con la cultura organizacional. Pero sobre todo, muchas gracias por hacer este énfasis tan importante en los trabajos multidisciplinarios para lograr el éxito, ¿no? del gobierno de datos. Nos has abierto mucho los ojos, tu experiencia nos ayuda mucho. Iván, muchas gracias por el intercambio que tuviste con Lourdes. De verdad, resultó muy interesante y agradecemos a todos aquellos que nos siguieron en esta interesante charla y esperamos que continúen siguiéndonos en las siguientes que programaremos. Buenas noches a todos.